la falta de cultura de prevención que tenemos en este país, de la corrupción también. Así es que, y de la falta de confianza en nuestras autoridades, sí, la solidaridad es un valor fundamental. Y bueno, de todo esto hablaba yo con mis hijos el día de ayer, y por eso es que yo quería comenzar preguntándoles a ustedes cuáles eran sus valores fundamentales que afortunadamente de alguna u otra forma todos compartimos, quizá no en la misma escala, pero ahí aparecen. Y me parece que eso es sintomático de lo que estamos viviendo y del momento que nos toca vivir. No solamente el momento histórico en el que estamos inmersos, sino el momento personal de cada uno de ustedes. Porque sí, este auditorio está en su mayoría formado por gente joven, estudiantes de la universidad, de distintas carreras, ¿verdad? Entiendo. ¿La mayoría de comunicación? Sí. La mayoría de comunicación. Y yo dije, bueno, ¿cómo se les llega a los jóvenes? De hecho, lo venía conversando ahora en el coche que hicieron favor de traerme para acá, Hilda y Jorge. Y les decía, ¿cómo se les llega a los jóvenes? ¿Cómo se les comunica la importancia de los valores sin caer en frases hechas, en lugares comunes? Y sí, de verdad, intentando reflejar e intentando contagiarles de lo importante que son los valores en la vida, sin que esto parezca un sermón o sin que parezca una clase de ética, que además no tenemos autoridad para hacerlo. Cuando nuestra realidad está siendo tan complicada, cuando es tan compleja, cuando vemos las noticias y vemos lo que está ocurriendo en su ciudad, en el estado, en los estados de al lado, en todo el país, y básicamente en buena parte del mundo. ¿Cómo contagiarles de que los valores nos llevarán a tener esperanza a un futuro mejor? Y yo solamente pude pensar en hablarles como una persona que ha transitado ya por esa etapa difícil por la que ustedes transitan y caminan ahora, que es la juventud. Sí son los años maravillosos, sin duda. También es una enfermedad que lamentablemente se quita con los años, yo diría que lamentablemente. Pero también es un momento muy crítico en la vida de las personas. Mi hijo, y se los pongo de ejemplo porque es la relación más cercana que tengo con un joven, con el que además procuro hablar mucho e intercambiar puntos de vista y opiniones. En mi casa, lo crean o no, sí existe la democracia. Y externan sus puntos de vista y además son considerados y son tomados en cuenta. Y entonces pensé que esa era la manera también de hablar con todos ustedes. ¿Cómo decirles que los valores son importantes? Todos estos que hemos mencionado ahora, el respeto, la fidelidad, la lealtad, el compromiso, la responsabilidad. En momentos en donde nuestro escenario es complejo, en momentos en donde nuestro escenario es hasta tortuoso. Pero además, lo que tiene de sí la juventud. Resulta que cuando somos jóvenes nos toca tomar las decisiones más difíciles de nuestra vida. ¿Qué queremos estudiar, por ejemplo? Y decimos, aquello que elijamos nos va a determinar y nos va a definir para el resto de la vida. Va a ser a lo que nos vamos a dedicar para el resto de nuestra vida. De eso vamos a vivir y con eso vamos a vivir. Y en un momento en el que quizá no estamos preparados para tomar este tipo de decisiones, porque todavía nos estamos preguntando qué queremos, cómo queremos, si queremos, no queremos, y ya se nos pone enfrente una de las decisiones más importantes que habremos de tomar a lo largo de nuestra vida. Cuando tenemos 18 años, 19 años, cuando quizá lo que nos interesa pues son los primeros escarceos, los primeros acercamientos con el sexo opuesto o no, porque somos muy respetuosos de las preferencias de cada quien, que sí lo somos, pero estamos muy interesados en eso, ¿no? En ir también estrechando lazos de amistad. La amistad es otro de los valores fundamentales que nos habrá de marcar y definir para el resto de nuestra vida.
Y resulta que además de esto que tenemos, que nos hace una enorme ilusión en nuestra vida, pero que también nos va a llevar a dolores de cabeza fuertes, y a dolores del corazón y del alma fuertes, porque el desamor duele, y duele mucho, pues también resulta que por otro lado tendremos que decidir qué demonios queremos hacer con nuestra vida para el resto de nuestra vida. Y nos podemos equivocar y se vale, yo creo que de pronto cuando uno elige la carrera que va a estudiar y de pronto se da cuenta que no es lo suyo, creo que es legítimo rectificar y pues iniciar de nuevo y volver a evaluar para lo que somos buenos. Yo creo que eso de pronto se nos olvida en la juventud. Yo quiero ser esto, ¿no? Porque eso es lo que quiero hacer. Y de pronto se nos olvida hacernos la pregunta, ¿y como para qué seré bueno? ¿No? Quizá esto es lo que me gusta, pero ¿seré bueno para esto? Creo que son dos consideraciones importantes. Lo que me gusta y lo que sé que puedo hacer porque soy bueno para ello. Pero bueno, nos vemos inmersos en todo esto y tenemos que tomar este tipo de decisiones. Y luego también, quizás si ya palomeamos lo que quiero y para lo que soy bueno, se nos presenta otra interrogante que es, ¿y podré vivir de esto? ¿No? Porque ¿cuántos compañeros tengo, quizá un poco más grandes, que ya salieron de la universidad, que son muy buenos para ello, que les gusta mucho lo que hacen, pero que no encuentran chamba, ¿no? Que es una de las grandes frustraciones por las que pasan los jóvenes. Y es una pregunta recurrente que cuando yo tengo este tipo de ejercicios con jóvenes y este tipo de intercambios me hacen. ¿Y cómo encuentro trabajo? Yo estudio comunicación, ¿qué hago? ¿Me gusta esto? ¿Por dónde voy? Si mando mi currículum quieren experiencia, ¿no? ¿Y de dónde saco la experiencia si apenas voy saliendo de la universidad? Bueno, todo eso que les pasa a ustedes, nos pasó a nosotros, porque son signos de la juventud. Ahora súmenle a todo eso que es habitual a través de los tiempos, lo que está pasando en este país, por ejemplo, en este momento. En este mundo. Ahora en nuestro país, en las últimas fechas, mucho se ha hablado de los ninis. ¿Han oído hablar de los ninis? ¡Eso! Nos reímos, pero es muy duro. Es una realidad muy dura y muy grave y que puede crecer. Y yo creo que está en ustedes y por supuesto en nuestros gobiernos como parte de sus políticas públicas que eso no ocurra. Estos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y hay una realidad todavía peor, la de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que ya ni son tan jóvenes. ¿No? Sí, porque no encuentran chamba, ¿no? Estamos hablando jóvenes hasta los 20 y tantos años, se consideran jóvenes, pero que ya tendrían no solamente que tener una carrera terminada, pero ya tendrían que estar en su espacio laboral, desempeñándose en su espacio laboral, pero que no encuentran chamba. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que eso todos nos lo preguntamos. Y la respuesta está, como decía yo, sí en ustedes, en un esfuerzo, tiene que ser un esfuerzo colectivo, un esfuerzo comunitario, por parte de ustedes, jóvenes estudiantes, que a la hora de tomar una decisión consideren estos factores, porque sí son factores a considerar, no solamente lo que quiero y lo que me gusta, para lo que soy bueno y para lo que después me puedo desempeñar. Y yo creo que estas preguntas, que serán fundamentales en el desarrollo de su vida, no solamente profesional, sino personal, se pueden tomar partiendo de la claridad de los valores. A lo mejor suena un poco vago y un poco ambiguo, pero no lo es. Si nosotros, gente joven, tenemos claro
cuáles son nuestros valores fundamentales, cuál es nuestra tabla de valores, y a ella nos apegamos a lo largo de nuestro tránsito por la adolescencia y por la juventud. Creo que estas 3 interrogantes, o 4 o 5 que luego se pueden plantear a la hora de tomar decisiones importantes, van a ser mucho más efectivas y mucho más eficaces, porque nos vamos a responder con base a nosotros mismos y a nuestros propios valores. Esos son la juventud y los valores. Y el valor, sin duda, de la juventud, que también viene intrínseca a la edad, al momento, pues es el arrojo, ¿no? Cuando uno es joven, pues se quiere acabar el mundo, ¿no? Iba yo a usar una mala palabra, pero ¿la uso? Pues cree uno que el mundo se la pela, ¿no? Y sí, y la verdad es que sí, pero no necesariamente porque seamos muy acá, ¿no? Sino porque hay una falta de conciencia, sin duda, a esas edades, y entonces, pues sí, claro que el mundo nos queda chico, ¿no? Por supuesto que el mundo nos queda chico. Y no somos ni Superman, ni la Superwoman, ni el Hombre Araña, ni la Batichica, ¿no? Pero podemos con el mundo y más. A mí que me traigan 3 mundos iguales, que yo con esos 3 puedo. ¿Por qué? Porque está el arrojo, la valentía, que me parece maravillosa, yo creo que son las grandes virtudes de la juventud, porque eso te hace ser y eso te hace hacer. Ahora, si tuviéramos la conciencia en ese momento, pues sería espectacular. Pero lo cierto es que en ese momento la mochila de la responsabilidad y la conciencia la vamos dejando olvidando por todo, por el salón A, por el salón B, ay, se me olvidó, voy por ella, pero ahí está guardadita la conciencia y la responsabilidad, y algún día las vamos a tener que sacar. Y entonces yo creo que estas son las virtudes y las cualidades maravillosas que tiene la juventud y de las que siempre hay que echar mano. La astucia, el arrojo, la irreverencia incluso, ¿no? Cuando yo, pues no hace tantísimos años estaba sentada donde ahora están ustedes, de ese lado, pues uno era irreverente por naturaleza. Oye, a ver, tú, Micha, ¿tú qué? ¿No? Y cuando tú empezás, ¿por qué? Porque eso genera, eso es parte de la imaginación y parte de la creatividad, y yo creo que eso, la creatividad y la imaginación necesariamente producen cosas y generan cosas, y creo que eso es muy interesante. Ojalá con los años no se nos quitara esta irreverencia y esta valentía, pero lo cierto es que con los años se va quitando y van apareciendo un montón de miedos en el camino, ¿no? Porque ahí está la conciencia dando lata, ¿no? Entonces ahí van apareciendo todos estos miedos. Todo esto se los digo porque de verdad creo que ustedes están en un momento maravilloso para sí tomar decisiones, que además las tienen que tomar. Me acuerdo que mi madre me decía, mira, lo que quieras, pero ya decide, ¿no? Y que incluso el no decidir es ya decidir, ¿no? Es como cuando alguien dice que alguien es un cobarde porque se va. A lo mejor la huida es el acto de valentía más grande que un ser humano pueda tener a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, con la toma de decisiones ocurre un poco lo mismo. Están en un momento en el que no les queda de otra, hay que tomar ciertas decisiones, hay que irlas tomando en el camino. Y todo este rollo que yo les vengo a tirar el día de hoy es para que, como no pueden postergar el momento de la toma de decisiones de manera indefinida, porque la pueden postergar unos meses y a lo mejor empiezan a no estudiar inmediatamente la carrera, o a lo mejor hacen un paréntesis o se toman, ¿no? Algunos meses para pensar, porque luego los jóvenes, como nadie nos comprende, necesitamos pensar, ¿no?
¿no? Estamos en el momento en el que los papás no nos comprenden, los maestros, es que le caigo muy mal, me truena porque no le caigo bien, ¿no? Entonces necesito tiempo para pensar.